Así que hoy quiero traer la continuidad de una serie de sermones que hemos ido presentando acerca de cosas que hay que dejar, de cosas que hay que eliminar, de cosas que están frenando tu felicidad. Hoy queremos terminar ya esta serie y ya la próxima semana comenzaremos con otro ciclo. Anoche tuvimos el viernes en la noche en la serie Cómo dejar de pecar en la mesa rectangular, y hoy vamos a terminar la clausura de una serie de sermones. Hoy vamos a hablar de el título Vía Alterna, lo cual va a estar centrado físicamente, el mensaje va a estar centrado en las 3 tentaciones que sufrió Cristo Jesús. Así que les invito a orar para abrir la palabra de Dios y para que su nombre sea glorificado. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, háblanos en esta ocasión a través de tu palabra. Permite, Señor, que aunque el enemigo ponga diferentes vías alternas para nosotros poder alcanzar el cielo o alcanzar la felicidad en esta tierra o alcanzar lo que nosotros creemos que es lo que nos conviene, permite que nosotros no tomemos vías alternas, que nosotros solamente tomemos una sola vía, la cual es el camino, la verdad y la vida. Y esa vía se llama Cristo Jesús. Háblanos en esta hora. Permite que en este tiempo de tanta confusión, donde hay muchas vías que nos pueden conducir a donde nosotros creemos que es lo mejor, que hoy nosotros tomemos un solo camino. Difícil, pero es el camino que nos va a llevar al reino de los cielos. Y en esta hora estoy hablando para algún matrimonio que quiera tomar alguna vía alterna, que se detenga. Si estoy hablando para alguna familia, algún padre de familia que para poder proveer para su familia quiere tomar una vía alterna, que al escuchar este mensaje se detenga. Si estoy hablando para algún enfermo que quiere tomar alguna vía alterna para sanarse, que en esta hora al escuchar tu palabra se detenga y que solamente tomemos la vía de Cristo Jesús. Háblanos en esta mañana, Dios. Muévete en nuestros corazones, muévete a través de las diferentes plataformas sociales, pero que en esta ocasión no salgamos de esta transmisión de la misma manera que entramos, sino que salgamos decididos a confiar en un Dios que ha prometido transitar con nosotros en esta vía hasta el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios, capítulo 4, verso 23. Y dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí nos encontramos ante un consejo del sabio Salomón, el cual al escribir el libro de Proverbios nos está haciendo un llamado al corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo específicamente a la mente. Y dice el texto claramente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras palabras, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Queridos hermanos, las más grandes batallas que nosotros vamos a librar en esta tierra no es a través de nuestras manos. No, las más grandes batallas que tú vas a luchar en esta tierra no es con tu boca, no. Las mayores batallas que tú vas a librar en el planeta Tierra se libran en tu mente y en tu corazón. Sí, pastor, sí. En tu mente y en tu corazón. Pablo lo describe muy bien en el Nuevo Testamento. Dice Pablo: no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso. No luchamos contra personas de sangre y carne. No, luchamos contra principados y potestades de las tinieblas. Luchamos contra seres que no podemos ver. Luchamos contra un diablo que lo hemos sentido actuar, pero jamás le hemos visto. Entonces, la lucha es en nuestra mente. La lucha es en nuestro corazón. Allí se libran las mayores batallas.
Y el diablo siempre está luchando para que en nuestra mente nosotros nos guiemos por lo que es lógico y tomemos una vía alterna y no nos vayamos por lo que es ilógico, que es la vía que Dios nos quiere mostrar. Todos nosotros, todos los que estamos conectados acá, estamos luchando con un enemigo invisible que se llama el diablo. Y ese enemigo nos quiere llevar a pecar. Por eso el sabio dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, guarda tu mente. La pureza de la mente es el primer requisito de una vida sin pecado. Y es la primera frase que quiero que quede en tu mente en esta hora. La pureza de tu mente es el primer requisito para tú poder vivir una vida sin pecado. Sí, pastor, sí. Para yo como cristiano, como pastor, vivir una vida sin pecado, tengo que luchar por mantener una mente pura y santa. Anoche lo hablábamos, Adán en el Edén, con todas las condiciones habidas y por haber. Falló y pecó, tanto Adán como Eva. Ahora imagínate, hermanos, nosotros con 6,000 años de pecado en nuestras generaciones que han precedido y nosotros con toda esa tendencia al pecado, si no mantenemos una mente pura, es imposible que podamos vencer a un enemigo invisible que todos los días nos está mostrando una vía alterna. Pero quiero ser claro, hermanos. Las mayores batallas se libran en nuestro corazón, en nuestra mente. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, verso 45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón, es decir, de su mente, saca lo bueno. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? La boca. Es decir, de lo que tú tienes en la mente es de lo que tú vas a hacer ¿qué cosa? Vas a hablar, vas a comentar, vas a decir. Y a menos que tú tengas una mente santificada en Dios, a menos que tú te mantengas puro en Dios, a menos que Dios sea lo primero, lo mejor y lo último en tu vida, va a ser imposible que tú puedas vivir una vida sin pecar o sin ceder a las tentaciones que el diablo te pone en tu vida. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además es también perverso. ¿Quién lo conocerá? El pecado, tristemente, ha hecho que nuestros corazones y nuestras mentes sean perversas, engañosas, pecaminosas. Por eso tú no puedes confiar en tu lógica humana ni en lo que tú tienes en tu mente. Tú tienes que entender que tienes que llevar tu mente cautiva en Cristo. Por eso, queridos hermanos, es necesario ser diligentes. Es necesario mantener nuestra mente entrenada a seguir a Dios, a buscar las cosas de Dios. Tenemos que tratar de llenarnos de todo lo puro, de todo lo honesto, y aún así la lucha va a ser difícil de ganar. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 del verso 17 al 23. Noten esta definición de qué debemos hacer nosotros con nuestra mente. Escuche esto. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, aquí Pablo nos está describiendo que los gentiles andan en la vanidad ¿de qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. Quiere decir que los seres humanos que se alejaron de Dios, que no mantuvieron su mente en Dios, entregaron su corazón a la lascivia. Pastor, ¿qué cosa es lascivia? Hermano, la lascivia es algo bien terrible en la vida. Es un deseo incontrolable de hacer las cosas que tu corazón, que es engañoso, quiere hacer. Por ejemplo, en Romanos 1:27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiere decir que Pablo está diciendo claramente y está definiendo claramente que una persona que cae en la lascivia es una persona que se guía por los apetitos carnales. ¿Qué quiere decir, pastor? Una persona que cae en el pecado de la lascivia solamente está pensando en autosatisfacer los deseos de la carne, de su mente y de su corazón. Y miren lo que termina diciendo Pablo allí en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y miren el consejo que él da en el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Queridos hermanos, la palabra de Dios dedica muchísimos textos para dejarnos saber a nosotros que es sumamente importante que nosotros podamos mantener nuestras mentes conectadas en todo momento con Cristo Jesús. Es importante renovar nuestra mente. Es importante mantenernos consagrados. Es importante mantener nuestra vista puesta en un Dios que es el único que puede ayudar a que nuestra mente sea renovada. Dicho todo esto, quiero que entiendan lo siguiente. El ser humano le gusta complacer los deseos de la carne y le gusta complacer los deseos de su corazón, le gusta complacer los deseos de su mente, producto que el ser humano tiene algunas necesidades que él tiene que realizar para poderse sentir bien. Y si yo preguntara ahora mismo a cuántos le gustaría sentirse bien, todo el mundo levantaría la mano. El sábado pasado hablábamos de algunos enemigos que tenía la felicidad, porque el ser humano en todo momento está buscando la felicidad. Y hoy queremos hablarte que es normal que tú en tu corazón estés luchando por hacer que tu cuerpo, tu corazón y tu mente se sientan bien, porque hay necesidades que tú necesitas satisfacer. Por eso el diablo, que conoce todo esto que les quiero compartir en esta hora, usa estas herramientas para tentarnos, para acabar con nuestra vida, para destruir nuestras mentes. Y si estás conectado, yo te invito a que tomes papel, lápiz, te sientes y analices esto, porque lo que te quiero presentar es muy importante. Hay alguien que presentó una pirámide que se llama la pirámide de Maslow. Y esta pirámide muestra los diferentes niveles que el ser humano necesita para llegar a la autorrealización. Y mi pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría llegar a la autorrealización? ¿Y sabes qué es la autorrealización? La autorrealización no es más de tú vivir una vida feliz, satisfecha, exitosa, donde estás haciendo lo que te gusta, que prácticamente no trabajas porque lo haces con tanto placer que para ti no es trabajo y has logrado todas tus metas y todos tus sueños en la vida. Te pregunto, ¿te gustaría vivir así? ¿Te gustaría sentarte en el sofá de tu casa y decir, estoy autorrealizado? ¿Te gustaría? Claro que sí.
A todos los seres humanos nos gusta llegar a la autorrealización, pero para tú llegar a la autorrealización hay por lo menos 4 peldaños que tú tienes que escalar para llegar allí. Sí, pastor, sí. Es decir, el 5.º peldaño en tu vida es la autorrealización, pero antes de llegar en la pirámide de Maslow a la autorrealización, hay cosas que tú tienes que suplir para llegar a la autorrealización. Y yo te las quiero presentar en esta hora y el diablo las conoce. Ahora, lo que pasa es que nosotros podemos llegar a la autorrealización de una manera, pero el diablo quiere que lleguemos a esa autorrealización tomando vías alternas. Por ejemplo, en la pirámide de Maslow, lo primero que tú necesitas para estar satisfecho, para llegar al paso de la autorrealización, lo primero que tú y yo necesitamos es tener cubiertas las necesidades fisiológicas. Pastor, ¿qué cosas son las necesidades fisiológicas? Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Lo primero es la respiración. Pregunto, hoy día estamos viviendo una pandemia donde si no fuera por el síntoma que te quedas sin aire, que no puedes respirar, nadie iría al hospital. ¿Por qué los hospitales están llenos? Porque cuando usted se siente un poquitico de falta de aire, usted sale, ¿qué cosa? Corriendo hacia el hospital. Esa es una necesidad fisiológica. Y en la pirámide de Maslow, usted necesita, en el primer peldaño, usted necesita respirar, necesita alimentarse, necesita descansar y usted necesita tener sexo. Entonces, haciendo las bases, lo primero que usted va a necesitar es necesidades fisiológicas. Ir al baño, descansar, usted expulsar los desechos de su cuerpo, usted necesita respirar, usted necesita alimentarse, usted también necesita sexo porque es una necesidad fisiológica. El sexo lo creó Dios. Entonces, una vez que tú tienes todas esas necesidades fisiológicas cubiertas, usted pasa al segundo paso. Porque usted no puede pensar en el segundo paso si no tiene cubierto el primer paso. El segundo peldaño es la seguridad. Seguridad física, seguridad de empleo, de recursos, tener una familia feliz y además usted también tener salud. Es el segundo paso que usted necesita. Seguridad física, empleo, recursos. Ahora, el tercer paso es relaciones sociales. Usted necesita tener amistad, tener afecto. Usted necesita relacionarse con personas no solo de su familia, sino también personas que le rodeen. La quinta es estima y reconocimiento. Usted necesita éxito, reconocimiento, respeto y confianza. Y después que usted ha conseguido todo esto, usted tiene todo lo fisiológico resuelto, tiene seguridad porque tiene empleo, le va bien, tiene relaciones en la parte social, después que usted tiene estima y tiene reconocimiento, usted necesita algo que se llama autorrealización. Que la autorrealización es algo que nosotros tenemos dentro del corazón, un sueño que Dios pone en tu corazón que tú dices, yo en mi vida lo que estoy haciendo es trabajar la construcción. Pero en mi corazón lo que yo siento que yo quisiera hacer es cosmonauta. Un ejemplo. Y usted está allí poniendo mezcla, poniendo losas, levantando chirro, pero en su corazón usted sabe que eso no es lo que usted quiere. Es decir, pero usted lo hace porque usted tiene que respirar, tiene que alimentarse, tiene que tener empleo, tiene que tener amistades, se relaciona, quizás tienes éxito, reconocimiento, pero hay algo que se llama autorrealización, que es cumplir el propósito por el cual tú sientes en tu corazón que has venido a este mundo. Pero tú no puedes pensar en la autorrealización hasta que no tienes todo lo abajo de la pirámide cubierto. Ahora, esto que descubrió este personaje llamado Maslow, y usted lo puede estudiar en la psicología, yo recuerdo de esto cuando estudiaba teología en la universidad, y
Todo esto que usted hemos estudiado en esta mañana o que le he presentado rápidamente porque tiene mucha tela por donde cortar, el diablo lo conoce. El ser humano en su corazón siente el deseo de tener todos estos peldaños que les he dicho cubiertos. El ser humano siente esta necesidad en el corazón, la siente. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces para nosotros llegar a la autorrealización, el diablo viene a nuestra mente y nos dice: ¿quieres tener sexo? Yo tengo la solución para ti. Búscate una mujer que no sea tu esposa, porque en la relación que estás teniendo nunca te vas a autorrealizar, nunca vas a ser feliz porque tu esposa no sabe. Búscate una mujer de afuera. El diablo te dice: ¿quieres tener un buen empleo? ¿Quieres tener recursos? Toma una vía alterna. Vete a la droga, que es más fácil. Haz trampa, estafa, haz lo incorrecto para que llegues a tener empleo, dinero, afecto y amistades. Muchas veces nosotros hacemos cosas indebidas por tener recursos para que las personas vengan y estén alrededor de nosotros. Y también todo está relacionado porque queremos estima, queremos reconocimiento, y muchas veces para llegar a tener todo esto en la pirámide hacemos cosas indebidas. En otras palabras, tomamos vías alternas. Ahora, Jesús, nuestro máximo ejemplo, también quería llegar a la autorrealización. Sí, pastor, ¿cuál era la autorrealización de Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo? A morir por ti, por mí en la cruz del Calvario. Entonces el diablo sabía específicamente a lo que había venido Cristo. Y el diablo, desde que Cristo era un bebecito, comenzó a luchar con él para que Jesús tomara vías alternas. Hasta que un día ya no pudo más. Y allí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, del capítulo 1 al 11, encontramos un incidente donde el diablo, al inicio del ministerio de Jesús, todavía Jesús no había hecho ningún milagro. Al inicio de su ministerio, el diablo quiso que Jesús tomara una vía alterna. El diablo quiso que Jesús, en su camino a la autorrealización de su vida, de su propósito, que era morir en la cruz del Calvario, el diablo quiso que Jesús tomara una vía alterna. Y es por eso que en este capítulo 4, que vamos a analizar en el tiempo que nos resta, en este capítulo 4, el diablo intenta hacer que Jesús, para llegar a su autorrealización, tomara una vía alterna. Es decir, el diablo dijo: yo tengo que, a principio del ministerio de Jesús, desviar su camino para decirle: tú puedes llegar a la autorrealización y evitarte todos los peldaños, nada más tienes que hacer una sola cosita. Y ahí vamos a notar que el diablo le presenta 3 tentaciones a Jesús. Y en una de las tentaciones, la tercera, le dice: ¿a qué tú viniste? ¿A morir por el mundo? No tienes que hacerlo. Arrodíllate delante de mí y yo te doy el mundo. ¿Tenía lógica lo que le estaba diciendo el diablo? Sí. Tenía muchísima lógica. En otras palabras, Jesús, para tú llegar a la autorrealización de tu vida, que es venir a morir en el Calvario para salvar a toda esta gente del mundo entero, vas a tener que morir en el Calvario. Lo único que tienes que hacer es tomar esta pequeña vía alterna que yo te quiero mostrar. Y quizás, ¿cuál es? La vía alterna es sencilla. El mundo es mío. Así como que el mundo es mío, yo te lo puedo dar. Lo único que tienes que hacer es arrodillarte delante de mí. Y le dijo, después de mostrarle todos los mundos, le dijo el diablo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Allí el diablo le estaba mostrando a Jesús 'Jesús' 'una vía alterna para él llegar a la autorrealización de su vida, que es venir a morir en el Calvario para salvar a toda esta gente del mundo entero. Vas a tener que morir en el Calvario. Lo único que tienes que hacer es tomar esta pequeña vía alterna que yo te quiero mostrar. Y quizás, ¿cuál es la vía alterna? Es el mundo es mío. Así como que el mundo es mío, yo te lo puedo dar. Lo único que tienes que hacer es
decirle en pocas palabras, tú puedes llegar a la autorrealización del propósito para el cual viniste a esta tierra, Jesús, haciendo una sola cosita, adorándome, postrándote delante de mí. ¿Y sabes qué es lo triste, hermanos? Que muchos cristianos hoy día estamos cediendo, estamos cayendo, estamos flaqueando, estamos fallando, porque para llegar a la autorrealización de sentirnos satisfechos en este mundo, muchas veces estamos tomando vías alternas. Estamos adorando al diablo por tal de alcanzar nuestros propósitos. El diablo estaba completamente ido de su mente, porque dice la Biblia que el mundo entero es de Jesús. El cielo, el universo, el mundo y todo es de Jesús y aún la gente que ahí habita. Pero había una realidad: Adán había perdido el mundo. Ahora el diablo era el príncipe de las tinieblas de este mundo. Pero el hecho es que tenemos que notar que aquí Jesús pudo resistir cada vía alterna que el diablo le quiso mostrar. Y noten, hermanos, hoy yo quiero por lo menos presentarles 5 formas de cómo nosotros podemos vencer o responder al diablo cuando él nos quiera mostrar vías alternas. Y nota esto, que el diablo le presentó a Jesús sus 3 tentaciones atacando los 5 sentidos. Sí, pastor, sí. Los 5 sentidos lo llama el mundo. La sierva Elena G. de White lo llama las avenidas del alma. Quiere decir que nosotros tenemos que cuidar nuestra mente cuidando las avenidas del alma. ¿Cuáles son? El gusto, el olfato, el tacto, la audición y la vista. Y en este capítulo 4 nosotros vamos a notar que todos los 5 sentidos, las avenidas del alma, todas fueron puestas a pruebas, porque el diablo intentó atacar cada uno de estos aspectos en cada una de sus tentaciones. Por ejemplo, el gusto cuando le dijo, convierte las piedras en pan. El olfato cuando le dijo, convierte las piedras en pan, porque yo no sé si usted un olor le recuerda a su infancia. También el tacto cuando dice que le tomó por los hombros y lo cargó y lo llevó y lo puso allí en el pináculo del templo y le dijo, lánzate hacia abajo para que los ángeles vengan. También usó la audición cuando le dijo, lánzate del pináculo. Y la vista también la usó cuando le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. Queridos hermanos, nosotros hoy día tenemos que luchar por vencer. Y para tú poder vencer, por lo menos yo quiero presentarte 5 principios básicos para tú poder vencer las vías alternas que el diablo presenta en nuestra vida. El primer principio para tú poder vencer las vías alternas que el diablo presenta en tu vida es poner a Dios en primer lugar. En otras palabras, primero Dios. Dice el versículo 4 de Mateo capítulo 4, él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, queridos hermanos, usted tiene que entender algo. Usted no puede estar viviendo solamente de la parte física, fisiológica. Arriba hablamos de las diferentes necesidades fisiológicas. Usted necesita respirar, necesita comer, necesita tener sexo. Y el diablo muchas veces te va a atacar por ahí porque él sabe, fíjense, como el diablo comenzó por la necesidad fisiológica de Jesús, el hambre. Porque allí Jesús tenía hambre, era una necesidad física y él ataca cuando tú estás débil. Pero tú, para poder resistir, tienes que poner a Dios en primer lugar. Tú tienes que aprender a poner a Dios primero. Pastor, ¿cómo poner Dios primero por encima de la comida? Sí. En la palabra de Dios encontramos la experiencia de Eliseo, de Elías y una viuda. Y aquella señora vivía con su hijito.
Y allí Dios le dijo a Eliseo, a Elías, vete allí a casa de esa mujer y dile que de lo que tenga de comer te dé a ti primero. Y ella dijo, y él dijo, sí señor, sí. Y llegó y le dijo, señora, le dijo a la anciana, yo necesito que usted me dé una torta para comer. Y la señora le dice, mira hijo mío, lo único que yo tengo para comer es esto. Yo voy a ir, estoy juntando una leñita y esta leña voy a hacer, la voy a cocinar y le voy a preparar una pequeña torta a mi hijo. Y después que le dé, no sé cuándo más yo vuelva a tener comida. Y entonces el profeta Elías le dice, señora, dice Jehová que me dé a mí primero y en su casa jamás va a faltar nada. Y la señora tenía una necesidad fisiológica. Tenía la tentación de coger esa torta de pan, dársela a su hijo y si quedaba, aunque sea un pedacito, comérselo ella. Pero esta señora decidió poner primero a Dios. Y le dijo al profeta, si eso es lo que dice Jehová, aquí tienes. Y dice la Biblia que el aceite nunca escaseó, ni la harina nunca faltó, porque ella puso a Dios en primer lugar. Y esto fue lo que hizo Jesús y le dijo, Satanás, yo tengo hambre, tengo una necesidad fisiológica, pero Satanás, primero Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Vive de confiar en Dios, vive de poner en primer lugar a Dios. Tenemos, hermanos, que para poder vencer al diablo, poner a Dios por encima de nuestras necesidades fisiológicas. Y cuando el diablo venga a decirte sexo, comida, tú le vas a decir, apártate de mí, Satanás, porque eso no es lo primero en mi vida. Lo primero en mi vida se llama Jehová de los ejércitos. Lo primero en mi vida es confiar en Jesucristo. Lo primero en mi vida es poner a Dios. Y si como, respiro o hago lo que hago, no me interesa, porque si yo puedo hacer todo eso es porque la gracia de Jehová y su brazo me sostiene. Para tú poder vencer las vías alternas que el diablo te presenta, tienes que poner primero a Dios. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fíjate si es importante poner a Dios en primer lugar. Que tiempo después este niño enferma de una enfermedad respiratoria. Y cuando hablaba de la pirámide de Maslow, una de las primeras necesidades fisiológicas, ¿cuál es? Respirar. Porque si usted no respira, no tiene nada más. Ahora, ¿qué salvó esta señora? Que puso a Dios por encima de esa torta de pan. Le creyó a la palabra de Dios. Y este profeta resucita a su hijo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, y nota en esta historia que esta señora, si hubiese puesto primero el pan, que la palabra de Dios, al final su hijo se iba a comer ese pan y después iba a morir de una enfermedad respiratoria. Sin embargo, confió en Dios, tuvo pan, tuvo aceite y al final salvó la vida de su hijo. Vale la pena poner a Dios en primer lugar. En segundo lugar, recuerda que Él es Dios y Él no tiene nada que probarte. En la segunda tentación, el diablo le dice, lánzate del templo. Y tú tienes que entender que Jesús le responde claramente y sencillo. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Los israelitas allí en Refidín tentaron a Jehová diciéndole a Moisés, ¿está Jehová o no con nosotros? Tú tienes que entender, querido hermano, que Dios no tiene nada que probarte. Él es Dios. Y cuando el diablo te presenta una vía alterna diciéndote,
si Jehová está contigo, ¿por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Por qué no tienes empleo? ¿Por qué Él no te protege? ¿Por qué no protegió a tu hijo de ese accidente? Y tú comienzas a pedirle explicación a Dios y a buscar la explicación en la palabra. No, quédate tranquilo, no le pidas la explicación a Dios. Dios no tiene nada que probarte. Él es Dios. Dice la Biblia, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, no pruebes a Dios. Él es Dios y lo que permite, Él sabe por qué lo permite. Número 3, Dios no comparte su gloria. Y dice que entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Cuando el diablo le presenta la vía alterna a Jesús diciéndole, tú no tienes que morir por el mundo, arrodíllate y te doy el mundo, Jesús le responde claramente, Dios no comparte su gloria. En otras palabras, solo a Dios yo debo adorar. Dios no comparte su gloria. Para tú poder vencer la vía alterna, tienes que tener en tu mente este tercer punto. Dios no comparte su gloria. Jesús le dijo claramente, Satanás, solo al Señor adorarás. El joven rico no entendió esto. Tenía muchas posesiones y se terminó yendo muy triste porque prefirió el Dios dinero. Qué contraste con la viuda que tenía una simple monedita y echó todo lo que tenía. En otras palabras, queridos hermanos, es impresionante notar que Dios no comparte su gloria porque Dios quiere que tú la adores y le entregues tu corazón completo. Que no quede nada en tu corazón, pero mientras el diablo sepa que en tu corazón hay algo de ambición, él te va a mostrar una vía alterna para que tú te desvíes, para que tú no vayas por el camino que tienes que seguir o que tienes que atravesar para llegar por la vía directa al reino de los cielos. Número 4, hazlo todo para la gloria de Dios. En la misma tentación de entregarle el mundo a Jesús y Jesús se arrodillaba, allí en el verso 8 dice lo siguiente, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, ¿qué cosa? Servirás. Así que, querido hermano, para tú poder vencer la vía alterna, tienes que hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque si tú quieres llegar a la autorrealización, para complacerte a ti mismo y no para cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida y no para hacerlo conforme al plan que Dios tiene para tu vida, tristemente vas a terminar sucumbiendo ante la vía alterna que el diablo te presenta. Te lo explico de una manera sencilla y simple. Solamente lo que yo haga debe ser para servir a Dios. Por eso, punto número 4, hazlo todo para la gloria de Dios. Y cuando tú haces todo para la gloria de Dios, tú vas a responder como respondió Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque solo a Dios debo adorar. Es decir, mi corazón debe ser de Él. Y en segundo lugar, solo a Dios debo servir. Debo servir en el sentido que lo que yo haga cuando yo sirva en su iglesia, como yo me comporte, debe ser única y exclusivamente para la honra y la gloria de Dios. Y cuando el diablo ve que si tú cantas, tú predicas, tú tienes un empleo, tú tienes un logro, todo lo haces para la gloria de Dios, el diablo dice, no hay vía alterna que yo le pueda presentar a este cristiano porque él no quiere nada para sí. Él todo lo quiere para la gloria de Dios. Y yo creo que la mayor autorrealización que puede tener el ser humano es hacerlo todo. Escucha esto. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque cuando yo lo hago todo para la gloria de Dios y no para mi gloria, el diablo nunca va a poder entrar en mi corazón. Porque yo le sirvo a un Dios que me lo ha dado todo.
Y como ese Dios me lo ha dado todo lo que yo haga, si yo respiro, si yo camino, si tengo empleo, si tengo reconocimiento, si tengo amigos, en esa pirámide que todo ser humano necesita, todo eso que yo tengo me lo ha dado Dios. Así que yo estoy autorrealizado cuando yo hago las cosas porque las hago para Dios. Y cuando el diablo viene a decirme, Milko, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, yo le digo, vete de aquí, Satanás, porque yo solo adoro a Dios. Todo lo hago para la gloria de Dios, y como todo lo hago para la gloria de Dios, yo solamente le sirvo a Él y al propósito que Él tenga para mi vida. Eso fue lo que respondió Cristo Jesús. A mí no me interesa, Satanás, le dijo Jesús, que tú me des el mundo. A mí lo que me interesa es cumplir el propósito de Dios. Y el calvario que voy a pasar y el camino que voy a transitar, lo voy a hacer, le dijo Jesús, para la gloria de Dios. Así que vete, Satanás, porque yo solamente sirvo y adoro a Jehová. Punto número 5 y final. Confía en Dios porque Él es recíproco. Y en el versículo 11 dice lo siguiente: el diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles, y termina diciendo el texto lo más lindo: y los ángeles le servían. Si tú pones a Dios en primer lugar, si tú recuerdas que Dios no tiene que darte ninguna explicación, si tú recuerdas que Dios no comparte su gloria, que tu corazón debe ser de Dios, si tú recuerdas que todo lo que tú debes hacer en tu vida es para la honra y la gloria de Dios, Dios va a ser recíproco contigo. Y por eso el quinto punto en esta hora es: confía que Dios siempre, siempre, siempre es recíproco. Jesús decidió servirle a Dios cuando le dijo: vete de aquí, Satanás, porque solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y cuando Dios ve tu fidelidad, cuando Dios ve que tú resistes a la tentación de la comida, cuando Dios ve que tú resistes a la tentación de tentar a Dios y de probarlo y decir: tú estás conmigo, Dios, o no estás, muéstrate por qué me pasa todo lo malo. Y si a ti te pasa todo lo malo, tu hijo muere, algo sucede, pierdes tu trabajo y tú te quedas tranquilo esperando en Dios. Y si el diablo te muestra una vía alterna y tú te mantienes firme diciendo: apártate de mí, Satanás, porque yo todo lo hago para la gloria de Dios, yo le sirvo a Dios y yo adoro a Dios. Si tú haces todo esto por Dios, Dios va a ser recíproco contigo. Dice el texto que el diablo entonces lo dejó, y entonces vinieron ángeles a servir a Jesús. Si tú eres capaz de resistir la tentación del diablo y te mantienes firme a Dios y no tomas vías alternas, Dios va a enviar ángeles poderosos que te sirvan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tú te mantienes firme, los ángeles de Dios descenderán del cielo, acamparán a tu alrededor y te defenderán desde hoy y por toda la eternidad. ¡Aleluya! La sierva de Dios dice que los ángeles de Dios están esperando allí en medio de la tentación por la cual nosotros podamos estar pasando. Están allí deseosos, esperando que nosotros solamente clamemos por la ayuda del cielo. Y a veces nosotros vemos que nuestro mundo se derrumba de arriba hacia abajo,
Pensamos que estamos solos, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios nos ha abandonado, que Dios no ha sido recíproco, porque nosotros nos hemos mantenido fieles y aparentemente el diablo está ganando. Pero hermano, no te dejes engañar. Dios, confía en Él, porque Dios siempre es recíproco. Dios siempre devuelve para atrás y devuelve con creces. Los ángeles están allí aguardando, esperando que tú dejes de luchar por ti, que tú dejes de luchar por tus propias fuerzas, que dejes de luchar por tu autorrealización diciendo yo lo puedo lograr, y que le digas a Dios: Dios, ayúdame. Y en ese mismo momento los ángeles del cielo intervendrán por ti, porque yo creo en un Dios que es recíproco. Así que en esta hora, en el tiempo que nos va quedando, yo quisiera preguntar: ¿quién es la primera persona que quiere decirle a Dios: Señor, yo quiero tomar un solo camino, el camino de Jesús? ¿Quién es la primera persona que quiere decirle eso a Dios? Y si tú decides tomar el camino de Jesús y le pides ayuda a Jesús, los ángeles están esperando esto para venir y caer sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, ayudarte y llevarte de gloria en gloria hasta el reino de los cielos. Una cita, oramos y terminamos. Dice la sierva de Dios: los ángeles de Dios están a nuestro alrededor. Deberíamos saber estas cosas y temblar, y dedicarnos a pensar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora en el poder de los ángeles de Dios que están vigilando, guardándonos. Los ángeles de Dios, que son millares de millares y millones de millones, nos guardan del mal y repelen las fuerzas de las tinieblas que procuran destruirnos. Alabado sea Dios. Hoy yo le digo a Dios: Señor, ayúdame, envía tus ángeles sobre mi vida y sobre mi familia. Oramos. Querido Dios, envía tus ángeles que guarden nuestros hogares. Queremos mantenernos firmes, puros y santos. Queremos cuidar nuestras mentes, pero queremos tu ayuda. Derrama tu ayuda sobre nuestros hogares. Y hoy queremos tomar un solo camino, el camino de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.